no es cierto. El gobierno nacional no pidió ninguna residencia del señor Carlos Ramón, que entre otras la cosa esa que mostraron tiene el año de nacimiento mal puesto. Yo quise que preguntara en Nicaragua cuál es la versión de Nicaragua. Y el embajador, que era el último, porque no nos han aceptado un nuevo embajador. Nicaragua no es amistosa con Colombia y no con este gobierno, porque nosotros le detuvimos jurídicamente a través de la justicia que siguiera avanzando en el mar territorial de Colombia. Eso se le olvida a la prensa decirlo. Entonces creen que andamos de amigotes, resulta que no nos quieren. Entonces mantenemos relaciones diplomáticas y, ministra, hay que hacer un paso que ordenó la Corte Penal o la Corte Internacional de Justicia, que es que hay que llegar a un acuerdo sobre pesca. Consejo de Ministros que nos tomó por sorpresa, pero hagamos un frenazo. La ruana de Gustavo Petro, que hablamos en el video anterior y dijimos, oiga, qué ruana tan espectacular. Pues resulta que la ruana no es solo una prenda. Lo publica Adriana María Mejía Aguado. La ruana que lució el presidente Gustavo Petro no es solo una prenda, es el reflejo del saber ancestral vivo de Colombia, tejida con amor por los maestros artesanos Francisco Gómez y Silvino Patiño, y la mujer tejedora, campesinas artesanas de Iza, en el departamento de Boyacá. Espectacular la ruana. Y vuelve y la utiliza en ese Consejo de Ministros. Así que le agradecemos, por supuesto, a Adriana. Aquí vemos la foto, muy orgullosa, al lado del presidente Gustavo Petro. Adriana María Mejía Aguado, que nos explica y nos publica y nos da a conocer cuál es la historia de la ruana que llevaba Gustavo Petro, que no es solo una prenda. Hoy es sábado 16 de agosto del 2025, cuando se están cumpliendo 1105 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le dio vida a la Constitución de 1991. Les decimos bienvenidísimos aquí a Colombia con C. Les deseamos un fantástico y bendecido día y por supuesto que les damos las gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes por su impresionante apoyo. Consejo de Ministros que nos tomó por sorpresa, pero que de paso nos sirvió para aclarar muchos puntos que teníamos pendientes y que dejamos pendientes en el video anterior. Uno de esos, por supuesto, el tema como lo escuchamos en la intro de Carlos Ramón González. ¿Cómo así que van a salir a decir que el gobierno le ha pedido residencia al señor Carlos Ramón González? Y entre otras cosas, la imagen de la cédula, ya la veremos, pues tiene muchos detalles que no cuadran, muchísimos detalles. Esta es la cédula. Ahí la ven ustedes y nosotros le dijimos, aquí me ayudó hasta mi hijo, le preguntamos a ChatGPT, la inteligencia artificial, y yo también le pregunté a Grok. Mi hijo le pregunta y le dice, oiga, señor ChatGPT, esa cédula, repetimos, está adulterada, tiene manipulación, ¿no? Porque es que ahora estos periodistuchos no saben o es que se hacen o no caen en cuenta que la gente puede recurrir a esto. Yo soy publicista y aquí veo una cantidad de errores sin preguntarle a la inteligencia artificial. Oiga, que es que la inteligencia artificial también se equivoca. Bueno, también, ¿no? Eso también tenemos, pero se lo preguntamos y da la casualidad que las dos inteligencias coinciden en el mismo diagnóstico. Aquí tengo, ChatGPT dice, el documento tiene un área con texto en inglés y en español donde se ve algo pixelado diferente al resto. Hay zonas en el documento donde la tipografía no parece uniforme, algunas letras más nítidas que otra. Esto lo dice ChatGPT. La bandera de Nicaragua en la parte superior derecha luce un poco sobresaturada, como si hubiese sido añadida.
Las fechas y los números parecen alineados de forma ligeramente distinta al resto del texto, lo que puede indicar que fueron modificados digitalmente. Conclusión de ChatGPT. La imagen sí muestra indicios de posible edición digital, montaje, adulteración, sobre todo en el área de fechas, la bandera, algunos textos que no conservan la misma calidad de impresión del resto. Vamos otra vez a la imagen. ¿Dónde está la imagen? Vean. Aquí vemos un tipo de tipografía, acá esta está oscura, acá la ven clara, esta bandera aquí montada se sale incluso del margen ¿no? O sea, montada chambona. Oiga, ¿cómo recurren a estos montajes? No, presuntos. Esto está vencido, 14 de junio del 2025, también la fecha. Gustavo Petro dice que el año de nacimiento también está mal, en fin. Eso se nota a leguas, ustedes ahí lo están viendo. Pero vámonos a Grok. Grok, ¿qué dijo? Basado en el análisis de la imagen proporcionada, hay varios indicios que sugieren que podría ser un montaje. Sí, inconsistencia en la foto, la imagen de la persona parece superpuesta, con bordes poco naturales y un contraste que no se alinea perfectamente con el fondo del documento. Texto alterado, la sección no requerido, not required, y la firma están cubiertas con barra negra. Bueno, eso sí ya es porque tapan las fechas. Bueno, fecha de vencimiento, la fecha de vencimiento, 14/06 del 2025, parece inconsistente con el formato típico de documentos oficiales y con la fecha actual, sugiriendo una posible manipulación. Calidad y alineación, el texto y los elementos gráficos no parecen estar perfectamente alineados, lo que es común en documentos editados digitalmente. Son datos y hay que darlos. Las dos inteligencias lo dicen. Y esa fue la respuesta que le dio Sebastián Nora a lo que quedamos en el video anterior. Gustavo Petro le dice: señor Sebastián Nora, puede publicar la solicitud del gobierno pidiendo residencia para Carlos Ramón González. Si la tiene, expóngala, si no, le solicito formalmente. Y contesta muy chulo: claro, presidente, con gusto. Y publica eso. Otro documento que no tiene nada que ver, y lo hacen con el Noticias RCN, en fin. Pero esto es lo que nos llama la atención. Es que miren nomás aquí la chambonada y no, que es que por la fotocopia o es por la escaneada. No, señores, esto no tiene nada que ver que la bandera esté fuera. Eso no tiene nada que ver. Y estoy buscando el documento a ver si era posible tomar algún documento, pero hasta allá si no me llegó la internet. Digo, no se puede prestar para muchas cosas, ¿no? Pero ahí tienen el datico que confirma también lo que dice Gustavo Petro. Bueno, decimos presuntamente, ¿no? Y también vimos ayer, en medio de cuando estoy recogiendo el material, pues recogiendo material para hacer el video, para crear el video, vimos que Claudia López publicó por allá algo y decía que Gustavo, ¿cómo era? Tras de ladrón bufón, era, ¿no? Sí, por acá dice tras de ladrón bufón. Sí, tras de ladrones bufones, pero no, tras de ladrón bufón. Y vemos que Gustavo Petro le respondió, pero el post lo eliminó. Repetimos, Claudia López, ¿no? Aquí dice, este post no está disponible, le damos al link y efectivamente esa página no existe, intenta hacer otra búsqueda. Pero Gustavo Petro reaccionó antes de que lo eliminara. Señora, deje de insultar. Ojo con esto. Carlos Ramón González era el presidente de su partido político. Con él hizo todas sus campañas electorales. En esa condición entró al gobierno. Casi todas las personas implicadas en la corrupción introducida a mi gobierno vienen de su núcleo político, con excepción de Olmedo. Sé que la corrupción atraviesa todos los estamentos de la sociedad y que también en el que era su partido hay gente muy valiosa, pero la señora Ortiz, el señor Carlos Ramón entraron en su condición de militantes en ese momento de su partido. El señor Iván Name, que es un rabioso opositor mío como usted, también pertenece al que era su partido. Al parecer, parte de los recursos robados a mi gobierno y al pueblo fueron a la campaña de elecciones locales del señor Iván Name en su partido. Y defiende a Freddy Muñoz, a León Freddy Muñoz. El senador Freddy Muñoz, a quien nombré en la embajada de Nicaragua después de una gran persecución contra él por parte de las mafias de Bello, ha dicho que no tramitó ninguna residencia para Carlos Ramón, tampoco el gobierno nacional.
y yo mismo solicitaré su reintegro al país. Eso lo publicó Gustavo Petro reaccionando, como le digo, a ese post que eliminó Claudia López. Gustavo González dice, qué descaro el de la exalcaldesa. Y aquí vemos esta imagen. Ahí vemos la imagen, ¿no? Y es reciente. Por acá también tengo otra imagen, porque es que dice por acá este señor Alejandro Villanueva, dice, una foto dice más que 1000 palabras, ¿no? Ahí dice eso. Y por acá vea. Amárrenme los dedos, dice Juliana Beltrán. ¿Ah? Ay, Dios, esto es increíble. Oh, me encanta cuando pasan estas cosas, ¿no? Como dice, siempre hay un trino, ¿no? Siempre hay un post. Ahí lo vemos clarito. Angélica Monsalve, esto no es publicidad política pagada ni nada de eso. Traigo siempre las opiniones de Angélica Monsalve, lo he dicho ya varias veces. Entonces la camaleona Claudia López está rodeada de corruptos que llegaron a esos cargos a robar y como consecuencia de acuerdos políticos. Para hacer política hay que también tener vergüenza, señora Claudia, así que mejor cállese la boca, no siga pretendiendo estafar a los electores, porque está muy lejos de ser decente. Usted es una promiscua en cuanto a política se refiere. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es el post de Angélica Monsalve y Gustavo Petro también ha publicado, la justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país. Vimos también que en las últimas horas el ministro Eduardo Montealegre ha solicitado formalmente a la Fiscalía iniciar los trámites de extradición del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, Carlos Ramón González, desde Nicaragua. Aquí han publicado también un comunicado a la de prensa. El Ministerio de Justicia y del Derecho reitera su compromiso con la lucha contra la corrupción y la impunidad y trabajará para garantizar que se haga justicia en este caso. Recibe con satisfacción la pronta respuesta de la fiscal general, doctora Luz Adriana Camargo, quien notificó el inicio de los trámites correspondientes. Pero a todas estas, ¿qué ha dicho León Freddy? Porque Gustavo Petro lo defendió y aquí vuelve y lo defiende también. León Freddy Muñoz es un excelente senador, perseguido por las mafias de Bello, un luchador desde el barrio antioqueño contra lo más aberrante de la política. La acusación que se hizo en la prensa contra él ha demostrado su falsedad total. Y él por acá publicó, yo tenía el documento, comunicado a la opinión pública. En mi calidad de senador de la República de Colombia y ex embajador de Nicaragua, me dirijo a la opinión pública para aclarar los hechos relacionados con la estadía y la solicitud de residencia del exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia, DAPRE. Carlos Ramón González solicitó inicialmente ingresar a Nicaragua en su calidad de exdirector nacional de inteligencia. Por la naturaleza de ese cargo, dicho permiso de ingreso fue negado. Posteriormente volvió a solicitar el permiso. En el marco de mis funciones como embajador, facilité la intermediación con las autoridades nicaragüenses para autorizar su ingreso al país, como se debe hacer con cualquier connacional. Facilité su ingreso al país en el momento que no existía ni imputación, condena, órdenes de captura, órdenes judiciales, restricciones legales y mucho menos la circular roja de Interpol que hoy solicita la Fiscalía General de la Nación. Mi actuación como embajador se enmarcó estrictamente en las funciones diplomáticas dentro del marco legal y en el marco de gestiones que ha hecho con otros connacionales. Su permanencia en la embajada fue exclusivamente de visita. No existió solicitud formal ni verbal de alojamiento permanente, ni gestión alguna encaminada a facilitar su radicación o residencia en Nicaragua durante mi periodo como embajador de Colombia en ese país. Durante mi ejercicio como embajador no informé ni realicé consulta alguna sobre este asunto con la Cancillería o con la Presidencia de la República. Estas acciones están dentro del ejercicio de la que fue mi labor como embajador. El 3 de febrero del 25 fue aceptada mi renuncia a la embajada para asumir la curul en el Senado de la República. Al momento de mi salida no existía ni se encontraba en curso ninguna gestión relacionada con Carlos Ramón González. Por esta razón, ninguno de los hechos posteriores al 4 de febrero en la misión diplomática me fueron informados y mucho menos son mi responsabilidad. Reitero mi total disposición a colaborar con las autoridades competentes para esclarecer cualquier aspecto relacionado con este caso.
Mi trayectoria pública ha estado enmarcada por mi compromiso con la verdad. Estoy dispuesto a responder a cualquier requerimiento oficial para garantizar transparencia. Igualmente, hago un llamado a los medios y la opinión pública que se manejen estas informaciones con responsabilidad, evitando especulaciones que puedan distorsionar los hechos. Eso, León Freddy, pedir eso es un imposible, ¿no? Definitivamente. Pues, como lo dice el propio León Freddy, pues a colaborar con las autoridades competentes para esclarecer cualquier aspecto relacionado con este caso y con este hecho, que obviamente la derecha, por supuesto, que va a amplificar cualquier cuestión, ¿no? Eso lo hemos dicho. Y no es por hacer un tape ni nada, ¿no? Pero cuando la izquierda roba, eso se amplifica muchísimo más, ¿no? Diferente a cuando ellos roban, pues eso sí, entre ellos mismos se lo tapan. Repetimos, no es que aquí estemos lavando caras ni nada de eso, ¿no? Daño que nos han hecho al gobierno, y es ese tema de la UNGRD, que en el debate ese de la calle con los demás, pues siempre te lo sacan a relucir y te lo van a gritar toda la vida. Por supuesto que sí, que no debió ocurrir nunca. Nunca debió ocurrir eso, pero ahí está. Ahí están estos corruptos respondiendo ante la justicia. Por allá salen abogados a decir, de una vez el abogado de Olmedo salió a decir que ahí están las garantías, que cómo es posible que en Colombia se protejan a los corruptos, pero a los que dan la información, a ellos sí los tengan allá, pues. ¿Ah? Y vea, un tipo de abogado que también le cabe su demanda, y ojalá todo esto requiera y se tomen muchas acciones, como lo había anunciado Gustavo Petro, contra todos estos medios. No nos vamos a quedar esperando rectificaciones, no lo vamos a hacer y no lo van a hacer. Pero, oiga, es que el montaje de esto es muy chambón. Esto es una chambonada total. Es que miren el color de la letra acá y el color de la letra acá. Las alineaciones no están correspondientes. Acá hay una total desalineación de los trazos, pues, que deben tener en una cédula, en un DNI, en un documento de este tipo. No está alineado, no hay alineación entre todo esto. Vea la fecha acá, vea esta fecha acá. Incluso hasta el tipo de tipografía es diferente. El 2 no es el mismo 2. Entonces, todo así. Que las autoridades investiguen. Que las autoridades investiguen y se aclaren estas cosas, ¿no? Lo que sí, y pasamos a otro tema que se dio ayer, y otro de los puntos que estábamos pendientes era la condena contra Diego Cadena. Cada vez esa imagen, lo decimos, yo la tengo por aquí, espérenme en un segundito, esta, ¿no? Quiero hablar con mi abogado. Garzón. Y ojo, porque por supuesto, en esto ya salieron a tergiversar. Incluso el senador Iván Cepeda también le salió a decirle al colombiano, bueno, ustedes verán qué hacen, pero esa información que están dando no es correcta. Están lavándole las manos, entonces ahora es que Álvaro Uribe, hágame el bendito favor, si esto lo que ocurre es que lo hunde más y se habla, se dice que puede ser la puerta para las investigaciones más fuertes que tiene. Las masacres y todos esos temas que estamos esperando también que se abran investigaciones en ese caso. Entonces, vamos para RTBC. Fallo condenatorio contra Diego Cadena por soborno en el caso Monsalve y absolución en el episodio Vélez. El juzgado tercero penal del circuito de Bogotá declaró culpable a Diego Cadena por el delito de soborno en actuación penal en el caso del testigo Juan Guillermo Monsalve, clave en la condena del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿No? El juez tercero penal de conocimiento de Bogotá anunció sentido de fallo condenatorio contra Cadena por su actuación frente a Monsalve, quien durante años ha señalado al presidente Uribe de vínculos con grupos paramilitares. Según el despacho, quedó probado que Cadena ofreció beneficios judiciales a cambio de una retractación, una estrategia sustentada en grabaciones obtenidas con un reloj espía, que evidencian la intención de alterar la declaración del testigo. Por el contrario, en el caso que involucraba a Carlos Enrique Vélez, el juzgado determinó que la Fiscalía no logró demostrar de manera inequívoca que las ayudas económicas entregadas por Cadena constituyeran un pago ilícito para modificar su testimonio. La decisión absolutoria se basó en el principio de duda razonable, descartando responsabilidad penal en ese episodio.
Este proceso judicial se desprende del mismo expediente que llevó a la condena en primera instancia del expresidente Álvaro Uribe, quien el 1 de agosto recibió una pena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal, fraude procesal, aunque la defensa de Uribe apelará ante el Tribunal Superior. El fallo contra Cadena refuerza las conclusiones alcanzadas en ese caso, ¿no? Pero entonces, ¿aquí qué hacemos? Nos vamos directamente para la cuenta del senador Iván Cepeda. Condenado Diego Cadena por soborno en actuación penal. El llamado abogánster Diego Cadena ha sido condenado por soborno en actuación penal al intentar conseguir un falso testimonio de Juan Guillermo Monsalve para beneficiar su determinador, el condenado en primera instancia Álvaro Uribe Vélez. Escuchémoslo. Buenas tardes. Registramos con satisfacción y alegría la condena del llamado abogánster Diego Javier Cadena. Es una decisión que se ha tomado en el día de hoy por parte de un juez, en la que se señala que el señor Cadena se concertó con el señor Enrique Pardo Hash, que también está siendo juzgado actualmente por estos hechos, para intentar obtener un falso testimonio a través de presiones de Juan Guillermo Monsalve. Esta nueva condena lo que hace es ratificar que el condenado en primera instancia, Álvaro Uribe Vélez, estaba al frente de un aparato criminal que buscaba conseguir falsos testimonios, inducir a falsos testigos para engañar a la justicia en actuación penal y también utilizando diversos recursos de fraude procesal. Hemos solicitado que el señor Cadena sea objeto de la máxima condena, que se le capture inmediatamente, puesto que no nos cabe duda de que existe el inminente riesgo de que se fugue, e igualmente anunciamos que vamos a apelar la decisión, puesto que el juez lo absolvió planteando que hay duda con relación a los sobornos y el fraude procesal en el episodio que atañe al ex paramilitar Carlos Enrique Vélez. Una nueva victoria judicial que lo que hace es sencillamente ratificar, consolidar la condena contra Álvaro Uribe Vélez como determinador de este aparato criminal. Una nueva victoria judicial. Atendiditos los tiene el senador Iván Cepeda, ¿no? Gracias, senador. Porque vea, su trabajo, su lucha por la verdad nos ha generado esta moñona. Ay, repetimos la imagen. Muy pronto, esta imagen. Ojalá se diera, ¿no? Pero muy pronto esta imagen toma más relevancia, porque Diego Cadena espera su condena en libertad. Caracol miente, y mire cómo está de bravo Luis Guillermo Pérez, vea los iconos que puso acá, hasta sirenas. Caracol Noticias manipula de nuevo. La noticia sobre la lectura del fallo que haya responsable al abogánster Diego Cadena de haber incurrido en soborno en actuación penal de Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de su testimonio contra Álvaro Uribe Vélez. Pues aquí está, videíto también. Paradójica decisión, un juez absolvió de 2 delitos a Diego Cadena, uno de los abogados del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y lo condenó por otro hecho. Lo llamativo del fallo es que los delitos por los cuales fue exonerado fueron los mismos por los que fue condenado el exmandatario. ¿Ah? Déjense de mentirle a la gente, viejo. Lo llamativo de esta presentación de la noticia de Caracol Televisión es que vuelven a manipular las decisiones judiciales. Aquí lo que se ha dicho con claridad en el sentido del fallo que leyó el juez es que efectivamente Diego Cadena es responsable de soborno en actuación penal por haber intentado sobornar a Juan Guillermo Monsalve, el testigo principal de cargo contra Álvaro Uribe Vélez, para que se retractara. Esos son los hechos. ¿Por qué tienen que desfigurar la noticia? Tremenda
tremenda esa cloaca que es Caracol. Es que debería ser un apagón general, no solo en el noticiero, sino nada que tenga que ver con Caracol. Pero bueno, increíble, que es caro, que cinismo, como lo dice, no, pues el santote quedó cadena según esa intro en esa noticia, ¿no? Y todo lo que hicieron entonces con el presidente Álvaro Uribe fue injusto. Y resulta que es totalmente contrario lo que publican y salen después a gritar esa gente Petro asesino, Petro. Eso es. Entonces, las acciones judiciales que se habían anunciado por parte de Presidencia se deben tomar, y me imagino que ya estarán en marcha, que no se van a quedar solamente en bla, porque esto no puede ser. Vean, les había dicho por el otro lado también Iván Cepeda. Cadena no fue absuelto, fue condenado. El titular es parcial y contraevidente. Quien no haya leído la nota anterior queda desinformado, pero ustedes deciden. Cumplo con formular la respetuosa solicitud. Senador, la noticia se informó en su momento, como salió posteriormente, salió la otra decisión, entonces también publicada, no hubo desinformación, ¿no es cierto? Y vea, el juzgado condenó. Es que eliminaron otro post, véalo, ahí lo eliminaron, ¿no? ¿Quiénes son estos? ¿Del colombiano? Claro. El otro, la otra cloaca, el otro pasquín increíble, pero sí, entonces borran, Claudia López borra, Caracol borra y así, listo, pero calladitos, de rectificar nada, acciones judiciales, que es lo que se está pidiendo desde hace rato, por acá que dice de Bedut, que fue lo que lo de. En la lectura de la sentencia, el juez del caso Cadena acaba de aceptar la legalidad de las interceptaciones presentadas durante el proceso. Juez condena por soborno, dice acá Wilson Arias. Condena por soborno al abogánster Diego Cadena en el caso del testigo Juan Guillermo Monsalve. Cada vez más claro el panorama y la implicación delictiva del binomio Cadena Álvaro Uribe Vélez. Diego, escucha la pregunta, hombre. Recordamos que aquí comenzó una parte. ¿Se les ofreció alguna dádiva o beneficios a estos testigos? No, señor. ¿Usted ofreció dádivas o beneficios a nombre del expresidente Álvaro Uribe? No, señor. ¿Usted presentó estos testigos ante los procesos que se estaban tramitando? Sí, señor. ¿Qué dijo? ¿Todos? No, algunos. De la misma. Escucha la pregunta, hombre. Que si yo presenté a los testigos. La pregunta es, ¿usted presentó a los testigos? Escucha. No, señor. Proceda, doctor Cadena, que usted hace las cosas bien. Tenga cuidado, don Gonzalo. No había concretado. Me están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. O sea que esta llamada la están oyendo esos hijueputas. Ah, sí, esos hijueputas interceptan todo. Mira. Colombia con C, magazine virtual. Bueno, tocamos esos dos temas que estábamos pendientes, que dejamos también el día de ayer, pues ahí puestos, ¿no? Tienen, como siempre, su continuación y podemos decir que estas historias seguro que continuarán. Pero las dejamos ahí y nos vamos otra vez al Consejo de Ministros de Gustavo Petro, el gobierno del cambio, con esa ruana. Envió un mensaje al discurso de Álvaro Uribe. Escuchemos. Pueda llevar a niveles de garantías de no repetición. El discurso del expresidente Uribe es lo contrario de garantías de no repetición. Lo que nos dijo ahí es que no hay garantías, que se puede repetir. Y creo que eso, sin caer en pánicos, es lo que nos están avisando. Si no somos capaces de ganar las elecciones, que se repite, es una venganza.
los hemos vuelto remillonarios porque sus utilidades duplican y triplican las que tenían cuando comenzamos. Pero miren lo que pasó en la ANDI. Están llenos de billetes en los bolsillos y nos gritan fuera. Y nosotros fuimos los que con nuestra política económica los enriquecimos. Entonces no dicen gracias. Nos quieren destripar, como dijeron. Pero nuestra respuesta no es la venganza, nunca ha sido, por lo menos la mayoría de nosotros. Nunca, ni será la venganza. Ojo, Holman, no es. Porque si no repetimos los ciclos de violencia de décadas, familiares, por generaciones, que ya cantaba García Márquez, entonces eso no es nuestro camino. Nuestro camino es un cambio de época. Motivación. Frases, palabras, imágenes. Ahí escuchamos una frase. Para nuestra tarea, 15 millones de votos mínimo necesitamos. Si no, ya sabemos a qué nos va a pasar, a qué atenernos. ¿Cómo va a ser ese retroceso y esa espiral de violencia que se desataría si dejamos que esa gente vuelva a subir a la presidencia? Lo decimos aquí. De una forma, pues, humilde lo decimos, ¿no? Que esas palabras sirvan de motivación para nuestra gran tarea, nuestra gran responsabilidad de elegir, primero que todo, un Congreso decente, alcaldes, gobernadores, ya sabemos, y lo recalcaremos. Esa candidata, ese candidato, la responsabilidad que tenemos de analizar nuestro voto, de analizar a quién le vamos a dar ese voto y, por supuesto, luchar que esa persona llegue a la presidencia. También enfrentando esa consulta de centroizquierda de marzo. Pero la responsabilidad es inmensa. Ese es el llamado que, bueno, no hace falta decir llamado, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que hacer, esa es la estrategia que tenemos que llevar a cabo. Tenemos que lograr los 15 millones de votos. Dios, Dios, Dios. Porque lo que nos viene, si esta gente sube, ahí lo escuchamos. Lo acaba de decir el propio presidente Gustavo Petro. Miren un ejemplo. Miren un ejemplo de eso si esta gente gana. Miren un ejemplo. Lo que hay que hacer es sentarse con el sector productivo, el sector real de la economía, para que ustedes me digan a mí qué decretos y resoluciones hay que tumbar, qué leyes hay que modificar, cómo hacemos para que ustedes generen más riqueza y más bienestar en Colombia. Como lo dice un amigo mío que se llama Diego Gómez, la empresa es aprender, emprender e innovar. Lo que acaba de decir es una de las cosas más idiotas y locas que he escuchado en mi vida. En ningún momento de su muy incoherente y absurda perorata estuvo siquiera cerca de algo que pudiera considerarse una idea racional. Todos en este recinto son ahora más torpes al haberlo escuchado. No le concedo ningún punto. Y que Dios tenga misericordia de su alma. Entonces volvemos al post de Gustavo Petro, a lo que dijo, a las palabras que dijo hace un momento, las escuchamos. Los hemos vuelto remillonarios. Pero miren lo que pasó en la ANDI. Están llenos de billete y gritan fuera, no dicen gracias. Lo que tienen que hacer es seguir las ideas, los planteamientos económicos que ha hecho Gustavo Petro, que a pesar de todo, los obstáculos de esa gente siguen llenándose de billete. Es que las ganancias, por ejemplo, el Grupo Aval, 142 y pico % más que el año 2024. Hágame el favor. Pero no, lo que nos quieren es destripar, como lo dijeron. Ojo, 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 ojo. Que eso nos sirva también de motivación. Listo, y seguimos entonces manejando los ritmos, como lo vieron, pues nos vamos para las ñapitas, el vendaje, el bonus track, contenido además que tenemos siempre aquí en cada video que elaboramos en Colombia con C. Primer ñapa, miren esto.
el Consejo de Estado salva la investidura de Miguel Polo Polo en una polémica decisión. Miren esto. En un fallo de profunda discusión interna, el alto tribunal consideró que la presunta exigencia de dinero a los miembros de la UTL, de su UTL, aunque podría tener un alcance delictual, no se puede encuadrar en indebida destinación de recursos públicos. O sea que lo que la Corte está diciendo, no, sí, él pidió plata a su UTL, tal, pero no pasa nada. Pero no pasa nada. ¿Este tipo es intocable o qué? Parece que sí. El aparato judicial, ¿no?, que tienen allá. ¿Cómo es eso? O sea, es que es de verdad. La Sala Plena del Consejo de Estado rechazó las pretensiones de la demanda de pérdida de investidura o muerte política en contra del representante Miguel Polo Polo, la cual había sido elevada por el abogado Ali Bantu Asanti, por unas grabaciones donde presuntamente se hablaría de retención por parte del dinero de los sueldos de miembros de la UTL del congresista. Aunque la sala en posición mayoritaria consideró que la presunta conducta de Miguel Polo Polo, la cual se circunscribiría al parecer a pedirle 4.5 millones de pesos mensuales a Dagimarlén Sedano y 1.5 millones a Carlos Reinel Merchán, que eso era investigable y disciplinariamente, pero no ocurría lo mismo en el marco de las causales de pérdida de investidura, especialmente en lo que atañe a la indebida destinación de recursos públicos. El criterio de los magistrados en el momento en que los dineros salen de las arcas del Estado e ingresan a los bolsillos de los funcionarios, convirtiéndolos en patrimonio monetario, dejan de ser recursos públicos. Por lo que los destinatarios pueden hacer con ello lo que consideren, por ende no hay lugar a decretar la muerte política de Miguel Polo Polo. Una burla esto, ¿no? La sala no pone en tela de juicio que exigir a los miembros de la UTL parte de su salario constituya una conducta o todas las luces reprochable, que no solo quebrante el derecho del trabajador a decidir cómo y cuándo administra la contraprestación de su servicio. Sin embargo, no es posible sancionarla por vía del artículo de la Constitución porque no cumple con los supuestos que se trate de dineros públicos, concluyó el Consejo de Estado. Y, o sea, ¿qué decimos? Entonces acá, como dice Andertor, entonces definen que Polo Polo sí es un ladrón, pero no de dinero público, entonces no hay lío. ¡Qué descaro! Nada más que decir, su señoría. Pero entonces, ¿quién va a asumir esa jefatura de despacho? Nos vamos para la página del DAPRE. La directora y secretaria general de la presidencia, Angie Rodríguez, desea los mayores éxitos a Alfredo Sade en la nueva misión encomendada por el señor presidente Gustavo Petro y se anuncia como jefe de despacho presidencial en encargo al asesor del DAPRE, Raúl Moreno. Aquí vemos la imagen que ha publicado el DAPRE. Pues, como lo dice en este post, es en encargo, ¿no? Jefe de despacho presidencial en encargo. Así que esa es otra noticia que se dio ayer. Y por supuesto, esto ha tenido reacciones. Y Gustavo Petro hace poco contestó, dice Wilson Ruiz Orejuela, sabían que Alfredo Sade tenía los días contados y no duraría más en su cargo. Lo que dice Gustavo Petro es de un cinismo extremo ver que estos integrantes del gobierno que dejó miles de jóvenes presos, decenas de asesinados, decir que mi gobierno es un desgobierno. Desgobierno es aumentar la pobreza, la desigualdad y la mortalidad de niños y niñas. Desgobierno es matar desde el Estado a su propia población. Respuesta que le da entonces a Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia. Claro. Qué descaro esa gente, ¿no? Bueno, siguiente. Estábamos pendientes ayer de ese encuentro, ¿no? Que nosotros decíamos, Bernie Moreno, ¿cómo así? O sea, que toca, bueno, eso lo hablamos en el video del día de ayer, pero aún así estábamos pendientes del encuentro con Gustavo Petro y después lo vimos con Uribe, por allá fue a visitarlo. Entonces, en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro sostiene una reunión con el encargado de negocios de los Estados Unidos, Joe McNamara, los senadores de los Estados Unidos, Bernie Moreno y Rubén Gallego, entre otros delegados. Bueno, una reunión. Ahí la vemos. Sí. Muy bien, muy chévere. Pero por el otro lado, como lo digo, lo vimos con Uribe. Entonces, ¿qué más dice por acá? Otra ñapita. Esta es que tenía una antes. Espere, si no fue que se... Bueno. Siguiente ñapita. Gonzalo Guillén. Ojo,
Fuentes federales, ojo, ojo, ojo. Ese post lo dejamos guardado acá. Fuentes federales me informaron ayer que quien orquestó el fallido montaje en Colombia y Estados Unidos contra Miguel Ángel del Río e Iván Cepeda es un fiscal delincuente colombiano que se ríe. Eso es una coima, Marí. No sé, a mí el olfato me indica que algo raro hay en el asunto. Siguiente ñapa. Ojo con esta que veníamos diciendo y lo dijimos en un video anterior, que el reemplazo de Miguel Uribe entre los precandidatos que estaba sonando el nombre de Juan Carlos Pinzón. El Matarife lo publicó. O sea que, sin confirmar, este personaje también oscuro va a ser presuntamente el reemplazo de Miguel Uribe en esas precandidaturas del centro demoníaco. Siguiente ñapita, Armando Benedetti. Solo hay un colombiano que dice que se opone a que 3 millones de viejitos y viejitas tengan un bono pensional. La Procuraduría acaba de decir que se subsanó el trámite de la reforma pensional. El Congreso 2 veces ya mostró su voluntad a favor de la reforma. Entonces, ¿ante qué estamos? Dice y pregunta Armando Benedetti. ¡Ala! ¡Oeche! ¿Con quién me quejo? ¿Ah? ¿Cuál será ese solo hay un colombiano? ¿Qué magistrado Ibáñez será? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Y mientras tanto vea toda la campaña y todos los movimientos que sigue haciendo el Matarife, eso recibiendo allá a Bernie Moreno, a toda esta gente, a Juan Carlos Pinzón, eso, uy, sigue moviendo los hilos desde su guarida, ¿no? Increíble. Siguiente ñapa, Daniel Rojas Medellín, histórico. Hoy la educación superior llega, vamos así, ¿no? Una buena noticia. La educación superior llega a 15 colegios de La Guajira para 1.735 estudiantes que inician su formación profesional sin salir de su territorio con la llegada de las universidades. A ver, Infotep Guajira, que es Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de Juan de César en La Guajira, la Universidad de La Guajira y la Universidad del Magdalena. La mayoría son estudiantes de Uribía, Manaure, con 1.290, pero también de Maicao, Fonseca, Villanueva y San Juan. Y aquí vemos estas imágenes. Tiene musiquita. Eso, vea, para el cole, los uniformes, qué chévere, los uniformes, vea, con sus tradiciones, genial, no había visto, a mí me alegra cualquier cosa que se dé, bueno, en todo el país, pero La Guajira me emociona mucho, mire, ay, qué chévere, me encanta todo esto, mi Colombia hermosa, yo quiero. Qué orgullo, ¿no? Eso. Qué buenas imágenes. Por ahí Gustavo Petro también reaccionó ante esta noticia y eso fue hace poco. Por acá dice, a este colegio llega la educación superior gratuita en el centro de La Guajira. Más de 1.700 estudiantes inician su educación superior. Oiga, qué berraquera. Vean, ahí reciben a Daniel Rojas. Alta Guajira. Ay, La Guajira. Me encantaron los uniformes. Vean. No había visto eso de los uniformes. Genial. Nuestras culturas, ¿no? Genial. Por acá dice, espere, que va. Gracias. Qué bien. Muy buenas esas imágenes. Más ñapitas. Nuestra ministra de las Culturas, Artes y los Saberes, Yanay Kadamani, esta noche, más de 200 jóvenes en el Catatumbo, creando agendas de paz. Sí, aunque en los últimos días se siga poniendo en cuestión esa palabra, ese significante, somos muchos más los que seguimos hablando y creyendo en la paz. Agradecimientos a AXMAT Oficial, esto es, a ver,
la Asociación Campesina del Catatumbo, organización defensora del derecho del territorio y de los derechos humanos, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Ministerio de Cultura, que aún en medio de la desesperanza, seguimos conversando para la paz. Vean eso. Qué bueno. Y acá está esta imagen, vea, paz, 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 Dios, paz para Colombia. Qué bueno. Repetimos, esas imágenes son en el departamento, allá en la zona del Catatumbo, el hermoso Catatumbo, no en el departamento del Catatumbo, no, en el Catatumbo, en el Catatumbo. Vamos a la siguiente ñapita. Y esta ñapita estaba esperándola porque habían anunciado, a ver, espere porque ya están en vivo. Espere, porque yo la tengo por acá. Hoy está anunciado este debate, ¿no? Este debate estaremos haciendo un en vivo con Gustavo Bolívar, Carolina Corcho y Gustavo Bolívar desde nuestras redes sociales. Por aquí estoy escuchando a Carolina. Eso quiere decir que ya está. Esperen, nos vamos para allá un momento. Vámonos un poquito para allá. Participen en los comités de garantías para que los liderazgos sociales y populares tengan la garantía y la posibilidad de participar de manera amplia. Los únicos límites que hay dentro del acuerdo que firmamos es, por ejemplo, gente con problemas de narcotráfico o, por ejemplo, ya gente que milita o no está de acuerdo con el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro, como pasó con los manguitos. Personas que ya de manera clara ese comité determine, no se puede porque esta persona no está de acuerdo con el programa. Es que estoy leyendo aquí unas preguntas que hace la gente en el chat en vivo que estamos ahora por YouTube y dicen, hay varias, Carolina, para que tomes apunte. Uno, es importante que no se filtren caballos de Troya. Esa es muy importante esta pregunta. La hace María Patricia. Carlos Jiménez, buena fórmula del pacto histórico para presidencia y vicepresidencia. Bueno, eso todavía no lo vemos. Dice David Villota que la lista cerrada es una vergüenza. A nosotros nadie nos dice por quién votar. Eso también es válida esa pregunta. Si quieres, vamos hablando de esas dos. Si dale. Tú la primera y yo la segunda. Dale. Sí. Y porque acá hay muchas más. Vamos hablando de esas dos. Yo tengo aquí otra pregunta. Yo te voy a dar mi opinión sobre la lista cerrada. Yo te voy a decir yo por qué creo en la lista cerrada y se lo quiero explicar a la gente. En las democracias serias en el mundo ese mecanismo existe. Y para mí es muy importante la lista cerrada porque permite la participación paritaria de las mujeres. Nos garantiza que el 50% de las congresistas, senadoras y representantes a la Cámara sean mujeres. Y la democracia tiene que ser paritaria. Pero la lista cerrada no quiere decir que vaya a ser organizada a dedo, a bolígrafo o en una reunión cerrada. Organizada a voto limpio, que es lo que nosotros estamos diciendo. Esa es la única, digamos, como condición para que la lista cerrada sea exitosa. Pero otra cosa positiva en las democracias del mundo por las listas cerradas es que no entramos en esa competencia de la lista de voto preferente en marzo de todos contra todos, sino que ya se dedican a trabajar colectiva y unidamente toda la lista cerrada que previamente tuvo que competir por votos para que ingresen el mayor número de senadores y representantes a la Cámara, que yo creo que si nosotros hacemos las cosas bien, Gustavo, vamos a arrasar en el Congreso de la República. No tengo la menor duda que va a ser la lista más votada si hacemos las cosas bien, si no limitamos la participación, si dejamos que la gente participe y si por voto limpio la gente decide quiénes son los que encabezan la lista. Tengo un apunte ahí. A mí me parecen bien las listas cerradas al Senado, porque al facilitar a la gente la visualización dentro del tarjetón de un solo logo, al organizar una sola campaña desde lo financiero, sale más barata. Muchos candidatos no tienen plata, y que eso es una realidad. Al Senado logramos lo que ya logramos la lista pasada, que sacamos 20 senadores. Pero para las cámaras mucha gente pide que sean listas abiertas. Igual ahí ya no importa la cremallera porque básicamente en 25 departamentos tenemos acceso a uno y máximo a dos curules, salvo
pues como ustedes ya saben, Bogotá, Medellín y Cali, que tenemos más de 2 curules. En Bogotá tenemos 7, en Cali tenemos 5 y en Medellín tenemos 3. En el resto del país, por ejemplo, en Atlántico nos disputamos 1 o 2, que es como el cuarto ente territorial donde más gente tenemos. Pero ¿por qué es buena la lista? A mí me parece, la lista abierta en los territorios, porque hay más competencia. En un ente territorial donde la gente sabe que no es posible sacar 2 renglones, ya es imposible, pues ahí va a trabajar es el cabeza. El otro echó a la petaca porque sabe que ya ni va a gastar plata, ni le va a invertir a eso, porque sabe que no va a salir. Y de pronto por ahí se enchepa y sale, digamos. Pero hay unos sitios donde ya sí es 1, porque digamos el ente territorial permite 2. Entonces uno sabe que ahí hay 8 o 10 partidos buscando a 2, pues si somos de buena sacamos 1. Entonces, pero en una lista abierta en los territorios, la gente, todos van a trabajar buscando ganar, digamos, ganar esa curul. Entonces eso puede aumentar la votación, incentivar la participación, y a mí me parecería, bueno, eso es mi consejo, y los estatutos, tengo que decirlo, lo permiten, ¿no? Creo que Carolina eso quedó estipulado, que lista cerrada nacional y que cada ente territorial, cuando se den sus directivas, ustedes se reúnen y van a decir ahí, ¿queremos cerrada o queremos abierta? Ustedes ya escogen. Yo les voy a poner aquí un ejemplo muy claro de cómo me perjudica o va a perjudicar en el futuro también a los próximos candidatos a las alcaldías. Espérate que me va a descargar esto. Dale, sigue. ¿Puedo seguir hablando? Sí, bueno. Dale que estoy aquí conectando que va a descargar. Dale, entonces miren, cuando yo fui candidato a la alcaldía, nosotros teníamos una lista para una ciudad de 10 millones de habitantes. Pues Caro me acompañó en esa campaña. Cuando fui candidato a la alcaldía teníamos una lista, imagínense el error estratégico. Y Galán apoyaba 60, 80, 100 listas. Todo el mundo armaba una lista y se tomaba una foto con Galán y ponía una valla con Galán. Entonces tuvo cientos de vallas, miles y miles de afiches, porque cada candidato pues se tomaba la foto con el hombre, que eso es válido, o sea, que esto no es una crítica, es una crítica interna, de la falla estratégica. Entonces, mientras yo tenía en esa lista 10 candidatos trabajando, 10 en toda Bogotá, pues Galán tenía miles. ¿Por qué? Porque si apoyó 200 listas y en cada lista que eran abiertas había 40 personas o 45, pues multipliquen y le da 1000 y pico de personas buscando votos, pues pucha, para él y para Galán. En cambio yo tenía 10. Eso es una estrategia muy mala, yo lo digo. Si el próximo candidato a la alcaldía o candidata, que hay candidatas también o personas que quieren lanzarse a la alcaldía, va a tener una listica cerrada para sacar 7 curules y para poner a trabajar a 5 personas porque los de atrás ya casi no le meten la ficha, volvemos a perder. O sea, sí, fue el error más grande que identifiqué. Bueno, aparte que tal vez el otro candidato sea más fuerte, tuvo más plata, lo que haya sido, digamos, esto no es una pataleta, simplemente contarles que el tema para las alcaldías de una listica cerrada es perverso, porque el otro va a aceptar a todo el mundo y cada lista de 40 personas va a trabajar todo el mundo para esa persona, para que sepan eso. Entonces, bueno, la siguiente pregunta era lo de los caballos de Troya, Caro. Bueno, entonces ahí, como les digo, el Comité de Garantías Electorales tiene que facilitar la evaluación rápida de esas hojas de vida para identificar caballos de Troya. Pero lo que no puede pasar es que se limite, que se presenten personas de las organizaciones sociales, y en eso sí vamos a pedir más celeridad, Gustavo, porque yo veo que hay mucha gente que está quedando por fuera, y un precandidato que vaya para el Senado o la Cámara tiene pues el derecho, ya estamos a 2 meses, de saber cómo va a organizar su proceso de campaña, y en eso tiene que dar más celeridad. Otra pregunta que me hacen aquí, lo de la fórmula vicepresidencial. ¿Qué planteamos nosotros en el acuerdo? Nosotros somos una coalición que va más allá de la izquierda. Es una coalición que, como ustedes ven, está representada en el gobierno del presidente Gustavo Petro, que se llama Frente Amplio. Hay sectores del Partido Verde, hay sectores del liberalismo, del santismo. Nosotros lo que estamos aspirando es que en la consulta del pacto histórico
si cumplimos con el acuerdo, porque simplemente lo que estamos pidiendo es cumplir con el acuerdo. Esto no es una discusión contra nadie, ni personal contra absolutamente nadie. Esto es a favor del país. Es la primera vez que un partido político en la historia de Colombia somete toda su gente, precandidatos presidenciales, senadores y representantes de la Cámara, al escrutinio popular y público. Si eso se da, cambiamos la política en Colombia. Sí, es simple. Y de ahí ese candidato o candidata, que yo quiero que sea candidata, la que gane ahorita el 26 de octubre, se tiene que ir a competir en marzo con los otros precandidatos del Frente Amplio. No se ha hablado cuál sería la fórmula vicepresidencial, si la persona que gane entonces va a tener discrecionalidad para poder elegir y decir entonces quién es el que, o si va a ser una fórmula centro-izquierda, mujer, hombre. Bueno, ese tipo de discusiones no se han dado. Generalmente, como es una fuerza política tan amplia que va más allá del pacto histórico, que es un frente amplio, pues ahí van a haber muchas consideraciones. Seguramente hay gente que esté diciendo, mi vicepresidente será este, para hacer un guiño y conseguir votos, pero la realidad, para ser serios y para ser digamos, serios en la realidad, es que no se ha pactado ni se ha dicho entonces cómo se va a hacer el proceso de elección de la fórmula vicepresidencial, y eso va más allá del pacto histórico. Esa es la realidad. El resto, pues uno puede decir que poner de vicepresidente a quien uno considere, pero otra cosa... Aquí preguntan mucho sobre los manguitos. Una cuenta que se llama Ronda Infantil dice: hay que filtrar bien a los participantes, no queremos manguitos. Es verdad. Nosotros fuimos víctimas del primer manguito que hubo, que dio origen a ese nombre, que fue el señor Jonathan, ya me olvidó hasta el apellido, que era el manguito de sombrero que elegimos en la lista de los decentes, junto con Aida Bella. Salimos los tres, y resulta que el 20 de julio, el primer día, no alcanzamos ni a conocerlo, ni a saludarlo. Se fue y se sentó en las piernas de Uribe. Y empezó a votar con ellos y se volvió uribista. Bueno, eso puede pasar, pero nosotros yo creo que ya tenemos un partido para controlarlo. Hay unos estatutos. En ese momento no teníamos un partido. Fíjense que a mí me avaló el maíz, perdón que me puse el burro por delante. Ahí Bella iba por la UP, el otro, pero hoy ya hay un partido. Eso ya no puede pasar a los manguitos. Seguida se le aplica la ley de bancadas y se saca, ¿sí? Bueno, dejamos ahí, ya llevo 11 minutos de este en vivo que están haciendo y la verdad me encanta este ejercicio. Me gusta verlos ahí, eso es, de eso se trata, y esperamos entonces pues un debate más amplio, donde estén más precandidatos y llegaron los perritos. Bueno, decía antes de la opinión de Mateo y de Benji, decía que me encanta ese ejercicio que se está haciendo, que ojalá se haga con más precandidatos, pero muy bien, qué bonito se ve esa parejita, ¿no? Se ve chévere, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Cuidado. En el buen sentido de la palabra, qué bien se ve esa pareja. Listo, pues cerramos así el video, ya después de escucharlos a ellos. Estamos también atentos, esperando a ver el senador Iván Cepeda que decide cuál va a ser su decisión, digámoslo así, valga la redundancia, en torno a su candidatura o no, precandidatura por el pacto histórico. Nos aclaran varias cosas, el tema de la vicepresidenta, el tema de esa consulta centroizquierda. Bueno, pues toca entonces meternos allá y ¿qué hubo pues? A ganarla también. Nos gusta la lista cerradas, nosotros somos partícipes de la lista cerrada, eso no es para generar polémica, siempre lo he dicho que de pronto estoy influenciado por lo que ocurre acá y por todo el tiempo que llevo viviendo acá. Me ha gustado cómo se ha manejado acá las listas cerradas, la financiación de las campañas políticas por parte del Estado, la ubicación de la publicidad en determinados puntos, no, eso es como una locura, que como está diciendo Bolívar, que eso le pusieron lleno de vallas. Vimos esa estrategia mal hecha. También el tema de las listas para las alcaldías, sobre todo las alcaldías, que también necesitamos llenar esas alcaldías y gobernaciones de gente decente. En fin, muchas cosas se solucionaron, se aclararon en esos poquitos minutos que pasamos, 11 minutos, así que toca verla completa y no sé, de pronto algunos de ustedes la estarían viendo en vivo y en directo.
Pues ya, como lo digo, cerramos. Me pego la pasadita por la cuenta de Gustavo Petro a la Carachas por acá, que dice, una revista que nada nos quiere hizo una encuesta y aparece que el 40% de los colombianos les gustaría votar por una candidatura que represente nuestro proyecto para Colombia en la consulta. Están asustados. Por eso nos insultan. Plaza Campesina llena, el Parque de los Corceles en Sotaquirá, Boyacá. Ahí vemos la imagen. Ahí esa es la verdadera encuesta. Oiga, pero yo antes, vea. Empecé con la ruana y cerramos con la ruana. Ha tenido éxito mi ruana. Hecha a mano. Me la regalaron en Sotaquirá, en Boyacá. Mucho éxito. A mí, en lo personal, me encantó. Y con la ruana y con nuestro presidente cerramos este video. Esperamos que haya sido de su total agrado. Miles y miles de bendiciones, por supuesto, para todos. Abrazotes ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones de gracias. Eso no lo dejaré de decir. Y nos vemos en la próxima. Suscríbanse al canal si es de su parecer. Que nos colaboren con la suscripción, con el like, con el compartir, que eso para nosotros es muy, muy, muy importante. De verdad, para que nuestro trabajo siga llegando a más y más personas. Quiero darle las gracias, un agradecimiento especial. Es que me sale el nombre. A S. Chávez, que se ha hecho miembro del canal por medio de los superchats, los super stickers, eso que yo pongo ahí que dice si quieres ser miembro del canal, pues es una forma que YouTube da para que si quieren hacer algún aporte para nuestro canal, pues se puede hacer. Por eso ahí cuando dice unirse al canal, ahí pueden hacer. Bueno, lo que nosotros también les pedimos es la suscripción y el compartir, el like. De eso, nosotros con eso nos ayudan muchísimo, nos ayudan de verdad para poder crecer y que nuestro trabajo llegue a más personas. Bueno, ya se me ha alargado bastante el video. Nos vemos en la próxima. Feliz fin de semana. Aquí en Colombia con C de Cambio, con C de Campesinos, con C de Colombia. Carajo.